Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy me gustaría reflexionar sobre el tema ¿por qué la gente tose cuando pasa a mi lado? ¿Por qué tose la gente cuando pasa a mi lado, no? Esto es una pregunta que a menudo me he hecho yo, ¿no? Y por lo tanto he trabajado para llegar a la conclusión de este enigma, de este interrogante, ¿no? Bueno, como podéis ver, yo hago vídeos que hablan de temas que generalmente no habla nadie, ¿no? Con lo cual, aunque no tenga la validación de un gran número de visualizadores, desde luego tengo la validación de hablar de temas que por algún motivo muchas personas omiten hablar de ellos, ¿no? No sé por qué. Entonces, bueno, ¿por qué la gente tose cuando pasa a mi lado? Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que la gente, determinadas personas tosen cuando pasan a tu lado porque es una cuestión de respiración, por un lado, ¿no? La respiración se altera cuando vemos algo que interpretamos desde el miedo, ¿no? Entonces aquí la cuestión, realmente el problema no es la respiración, sino el paradigma bajo el cual me muevo. Me muevo bajo el paradigma del miedo. Por lo tanto, cualquier semejante con el cual interactúe, con el cual me encuentre, aunque sea simplemente pasando junto a él en una calle, es interpretado desde el miedo. Él puede ser una amenaza, él puede ser un peligro, él puede tener un poder para hacerme a mí sentir mal. Él, al mismo tiempo, si no identifico nada de esto, da igual, porque identifico evocaciones. Uno que era como él me hizo algún daño, uno que era como él me causó algún perjuicio, o yo le causé a él. Fijaos que los que temen, no temen solamente porque se sientan inferiores, temen porque se sientan amenazados directamente por aquel o aquella a quien temen. Se teme también aquel al cual se le causó algún mal. ¿Por qué? Porque tememos que se vengue. Al mismo tiempo tememos que nos haga sentir culpables, que ese temor todavía es peor, ¿no? Eso vemos, por ejemplo, los padres que maltratan a sus hijos suelen temerlos durante toda la vida. ¿Por qué? Porque tienen miedo de sentirse culpables. Fijaos, las personas, los maltratadores generalmente de todo tipo justifican su maltrato. Por ejemplo, en el caso de los niños dirán que simplemente los están educando. Son traviesos, hacen cosas que no están bien y ellos los maltratan, pero si observamos a todos los que maltratan vemos que generalmente casi todos ellos lo hacen desde la visceralidad, desde la reacción, desde la actitud justiciera que aplican contra sus propios hijos o contra su propia pareja. Todos los que maltratan responden generalmente a este perfil, ¿no? Entonces es mentira de que los estén educando. Primero porque para educar a alguien tendrás tú que estar educado, ¿no? Y si tu educación es permitir que el miedo te mueva, que es lo mismo que decir que te mueva la culpa, que te mueva la mentalidad de escasez. Ya comenté en tantos vídeos, ¿no?, como en los entornos domésticos, generalmente, en el vídeo, por ejemplo, que hice sobre la educación católica destruye la familia, creo que lo titulaba así, os hablaba de cómo los extraños, bajo este paradigma, los extraños se convierten en inocentes, ¿no? Por eso las personas muchas veces incluso cambian el tono, ¿no? Cuando un niño cuando uno de sus hijos hace algo que no es correcto, se le grita, se le castiga, pero cuando lo hace un extraño se dice, no importa, eso no es trascendente, eso no importa, todo el mundo tiene un defecto, no le importa. ¿Por qué? Porque los extraños se convierten en los inocentes, ¿no? Y los próximos, los más cercanos, son los culpables. ¿Por qué? Porque si yo me muevo bajo un paradigma de la culpa, no me queda, la consecuencia inevitable es tener que ver culpables, tener que ver error, tener que ver algo malo en mis semejantes con los cuales me relaciono cotidianamente. Y por lo tanto, a los extraños les atribuyo la perfección, la inocencia, la santidad. Y así vemos esas cosas, ¿no?, que muchas personas a lo mejor a sus propios hijos, a sus propios padres, no valoran, a pesar de que ellos tienen muchas cosas dignas de ser valoradas, y sin embargo a los extraños, aunque sean personas de perfil bajo, personas lo ponen como si fueran una autoridad.
porque también no solo lo vemos como inocente, sino lo vemos como autoridad. Los extraños son la autoridad. Esto se corresponde con lo que decía Jesús en la Biblia, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra porque cualquiera que viva que venga de cualquier región, ciudad, cultura, en donde impere la culpa, es visto como una expresión de escasez. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede venir algo bueno de nosotros? Pero si ese estaba aquí, Jesús estaba aquí, fue conmigo al colegio, era mi vecino, yo jugué con él. ¿Cómo va a ser el Redentor? ¿Cómo va a ser el Mesías? No, el Mesías tiene que ser un extraño, que venga de las culturas ajenas. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? De un lugar o de una élite a la cual no pertenecemos. Eso es lo que se piensa. El extraño siempre es la autoridad, siempre es el inocente. En él siempre está la pureza, la santidad. Es la consecuencia también de ubicar a Dios allende las estrellas, ¿no? A ubicar a Dios, ese ser supremo ajeno a nuestra cotidianidad. La consecuencia de ello es que vivamos bajo la violencia, bajo el ataque. Pero bueno, este vídeo iba sobre por qué tose la gente. Pues la gente tose porque cuando se topa contigo, lo que hace es que la respiración le afecta y entonces se para. Entonces se para la respiración cuando aparece el miedo. El paradigma del miedo se manifiesta de manera que puede uno sentirlo. Entonces, seas como seas, te veas fuerte o te veas débil, te veas como te veas como una persona que responde, que eres temeraria, que agrede permanentemente a los demás, o te veas como lo que yo digo, el hombre menguante, que te empequeñeces, que temes a todo. Seas como seas, tienes miedo. Si te mueve ese paradigma, el paradigma de la culpa, el paradigma del miedo, que se le corresponde con la mentalidad de escasez, con la falta de autoestima, si eso es lo que te mueve, cuando te topas con alguien, tu respiración se descompensa. Entonces, para compensarla, toses. Y por eso tosen las personas cuando pasan a tu lado. Y esto se puede observar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, siendo observador, alguien pasa al lado tuya, ¿no? Estás en una cafetería y tose, se sienta, coge su periódico y lo ves, lo observas durante media hora, no ha tosido. ¿Por qué? Y ha pasado por al lado tuya y otros muchos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque les mueve el miedo. Pero no es que te teman a ti específicamente, porque simplemente tú puedes evocarle a alguien, puedes evocar a alguien que le hizo un mal a sí mismo o al cual él hizo un mal. Ya os comentaba al principio que aquellos que temen no solamente temen porque teman ser víctimas de una agresión, de un menoscabo que les venga de otra persona, sino que también teme que se les recuerden, que se pueden sentir culpables. Entonces el paradigma, esa es la trampa que tiene el paradigma de la culpa. Aquellos que piensan que deben de responder a él de manera temeraria, están movidos por el temor. Y es lo que yo os comentaba, ¿no? En el vídeo que hice sobre los dos vídeos que hice sobre el perfil del iluso, ¿no? Como realmente no solamente son ilusos aquellos que van con miedo, sino que aquellos que son temerarios, que quieren responder a ese miedo porque se hacen conscientes de él en ocasiones a través del paradigma, a través del perfil del temerario, aquellos también, sobre ellos también tiene el mismo ascendente la culpa, y ellos temen a aquellos que son temidos, por aquellos a los cuales él inspira temor. Entonces este es el motivo por el cual la gente tose cuando pase a tu lado. Hay otras personas que llevan esto a un extremo en nuestras culturas, donde desgraciadamente el paradigma de la culpa tiene un gran ascendente. Muchas personas lo llevan, como os comentaba, a un mayor extremo, ¿no? Entonces a lo mejor escupen al paso de otras personas. Lo hacen porque se han convertido esa acción en un elemento de empoderamiento, ¿no? Se siente, por eso estiran las espaldas, ¿no? Pasan a tu lado, escupen, entonces estiran la espalda. La típica conducta del machirulo, ¿no? Él se siente empoderado, ¿no? Como se sienten empoderados los que van al estadio y gritan y le insultan al árbitro. Ellos ya convierten en actitudes
barrio bajeras de perfil bajo, lo convierten en elementos que les hace sentirse empoderados. Pero realmente, más allá de que se sientan empoderados, lo que están haciendo es darle continuidad a ese paradigma que los tiene esclavizados. Por lo tanto, es un ataque, más allá del aparente empoderamiento que les provee. Lo que aquí es significativo es que ellos le dan continuidad al paradigma que les esclaviza, que les limita. Son personas reaccionarias que no se reconocen en su libertad, en su integridad, y por lo tanto necesitan hacer una acción que luego tienen que volver a actualizar. Me empodero porque desprecio a los demás, me empodero porque les insulto, porque escupo a su paso, me empodero porque voy el domingo al estadio a mimetizarme con la masa y ahí insulto a los rivales o al árbitro. Eso lo convierten en motivos de empoderamiento, pero hay que reactualizarlo una y otra vez. Por lo tanto, es esclavo de esa falsa idea de empoderamiento que tiene, que es consecuencia de ser movido por la culpa, por la mentalidad de escasez, por la falta de autoestima. En fin, esta era mi reflexión por hoy. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.